Capítulo 2. El paisaje vasco. Burgos. La catedral. Un encuentro y una discusión. El paisaje de Castilla y la civilización española. Desfile de visiones. Valladolid, Segovia, El Escorial. Salimos de San Sebastián a las 9 de la mañana. El primoroso paisaje vasco volvió a presentarse, y a poco andar disipáronse las nubes y asomó el sol, dorando las montañas e inundando de luz los valles. Pero el color y la vida que deslumbran fueron atenuándose lentamente. Diríase que asistíamos a un cambio de decoración en el que los colores primarios y los tonos vivos se descomponían sensiblemente. Dejamos atrás Victoria y Miranda de Ebro, y nos acercábamos a Burgos, la antigua capital de Castilla. Entonces salí al pasillo y me acodé en la ventanilla, deseoso de ver surgir de pronto las torres de la catedral. El cielo habíase limpiado de nubes muy azul, transparente casi. Las agujas de las torres se apreciaron como por encanto y luego el magnífico templo mostró sus líneas. Al punto recordé lo que me dijera Grandmontoine. Hay catedrales góticas más grandes, pero no más bellas. En efecto, así es. Todavía va llevando esta una ventaja sobre todas las demás, y es la admirable situación en que ha sido construida sobre una meseta que le permite alzarse con suma esbeltez. Nada disminuye sus proporciones clásicas, ni le quita la necesaria perspectiva. Las torres, delicadísimo encaje, se levantan como un bello sueño en la ancha y cenicienta llanura de Castilla. Vuelto a mi compartimento, encontré a dos viajeros que evocaban, con entusiasmo y galana palabra, las características del tiempo pasado. Ambos eran españoles, y la fisonomía de uno de ellos se asemejaba a un retrato del Greco, severo y magro. El otro venía de Francia, tan afrancesado que hablaba con frecuentes e innecesarios galicismos. Aquí en Burgos, empezó diciendo el buen español, nació el caballero castellano Ruiz Díaz de Vivar. El hecho no puede ser más significativo, y observe usted que Burgos también fue cuna de una poesía popular de carácter épico. En los siglos XII y XIII, además del poema del Cid, salieron de aquí las canciones de gesta destinadas a enaltecer el valor y la fe cristiana de los caballeros. No dice nada usted nuevo, respondió el amante de la tradición francesa. El origen de esas canciones de gesta es esencialmente francés, pues en el siglo XI vinieron gran número de trovadores y juglares. Esa influencia no fue tan servil como usted lo deja presumir, como que dejóse sentir en la forma mucho más que en el espíritu de la poesía castellana, y el mismo metro francés de las canciones pronto evoluciona y se transforma en el metro español por excelencia, el octosílabo. Sea como fuere, espero que no ha de provocarme usted a una disertación erudita sobre métrica española. No, el momento no es oportuno. Por lo demás entiendo yo que no hay literatura fuera de la francesa. Y de seguida hizo una apología de la gracia y esplendidez del siglo de Luis XIV y de sus hombres de letras. Mucho de lo que dijo no le pertenecía, desde luego, repitiendo conocidos argumentos de Taine, con lo cual demostraba una óptima memoria. Culminó en aquel siglo la tragedia clásica y floreció de manera brillante el teatro de Molière. Triunfaba la pintura con Poussin y Lesaut, la arquitectura con Mansart y Perrault, y los maravillosos jardines de Le Nôtre. La literatura tuvo sus más eximios cultores con Bossuet, Pascal, La Fontaine, Molière, Corneille, Racine, La Rochefoucauld, Madame de Sévigné, Boileau, La Bruyère, Bourdaloue.
Hágase cuenta de los nombres que acabo de citar, dijo despectivamente el español afrancesado. Y dígame pues si hay otra literatura que se le puede comparar. Sí, hay una, la española, respondió airado el que se parecía a un retrato del Greco. Viajando por el mundo se ha olvidado usted de España e incurre en la falta de tantos otros que buscan fuera del país lo que aquí tenemos desde tiempos inmemoriales: arquitectura, escultura, pintura y un idioma glorioso. A su siglo de Luis XIV le antepongo yo nuestros siglos XVI y XVII. A partir de este momento, el defensor de las tradiciones de su pueblo hizo una larga excursión por esos siglos. Aquello era un diluvio de citas. Comenzó con los teólogos que florecieron prodigiosamente con la Reforma para dirigir una contrarreforma católica. Citó las doctrinas de Melchor Cano y los principios teológicos no católicos de Miguel Servet. Llamó la atención sobre los filósofos, citando entre los escolásticos al jesuita Suárez y entre los independientes al famoso Luis Vives, comparado en su tiempo con Erasmo. A los moralistas franceses antepuso un solo nombre, el de Baltasar Gracián, a quien puede considerarse como un precursor de las doctrinas pesimistas, un poco anterior a la Rochefoucauld y admiradísimo por Schopenhauer. Pasó luego a los juristas y a los escritores de derecho político. Desfilaron después los economistas, los sociólogos e historiadores. Se ocupó de los geógrafos y cartógrafos, de los cosmógrafos, astrónomos y matemáticos y demás ciencias. Comprendiendo que su disertación iba siendo larga y pesada, no por ello renunció a ocuparse de la literatura propiamente dicha, herido como estaba en su amor propio de español. Se propuso demostrar que España tenía un teatro nacional y que para ello explicó la bondad de los esfuerzos del sevillano Lope de Rueda, preparando la eclosión del gran teatro con Lope de Vega, Tirso de Molina, Ruiz de Alarcón y Calderón de la Barca. Del teatro saltó a la novela y de ésta a los poetas líricos y épicos. Ahora, dijo nuestro hombre, le diré a usted cuán grande ha sido la difusión de la cultura española en el mundo. Me sería fácil citarle a los españoles que dictaron cátedras en las universidades y colegios de Francia. Búsquelos usted y se llenará de asombro. Los españoles no sólo hemos llevado la conquista con la cruz y la espada. Los que nos presentan como guerreros sanguinarios y codiciosos faltan a la verdad, porque hemos llevado la civilización española a los 4 puntos cardinales. Nuestros filósofos y hombres de ciencia han enseñado a pensar en Italia, en Alemania, en Inglaterra. El libro español ha sido leído en el mundo entero, más todavía, ha sido imitado y plagiado. ¿Quién ignora que Corneille, que Molière, que Scarron se nutrieron con las creaciones españolas del siglo XVII? El buen hombre siguió hablando de la cultura española y de su apogeo. La vida intelectual de Europa en el siglo XVI lleva el sello de España. Se imitan sus instituciones, su organización administrativa, su ejército. España no ha ido a la zaga de nadie y ha sido precursora en todo, en ciencias especulativas, en letras, en arte. Yo me recogí lo más que pude en mí mismo, cerré los párpados y con la emoción que comunicaban las palabras del vibrante defensor de su raza, me dejé llevar por las añoranzas. El tren se detuvo y un inspector gritó el nombre de la estación: Valladolid. Ningún americano pasando por aquí dejará de recordar al infortunado almirante. A mi mente no sólo vino el nombre de Colón, sino que parecióme sentir un creciente rumor. Declinaba el día y los caminos fueron llenándose de sombras.
Vi a los comuneros, después de la derrota de Villalar, con los ojos altivos y el pecho lleno de generosidad. Vi a Padilla, a Bravo, a Maldonado. El nombre de la estación siguiente aumentó la emoción. Medina del Campo. Aquí murió Isabel la Católica, en el hoy derruido castillo de la Mota. Evoqué las empresas de los reyes católicos, la conquista del reino de Granada, la expansión de Castilla en la península y en el mundo nuevo. Vino después Segovia, pero la noche había cerrado ya. Una luna llena prodigaba su claridad, dándole aspectos fantásticos al paisaje segoviano. Entonces cambió de pronto la visión y se presentaron las dos caballerías, la mística y la heroica. Santa Teresa de Jesús pasó dejando una estela luminosa. Venía de Ávila y se encaminaba a Medina, deslumbrando con su éxtasis y hablando ese lenguaje tan armonioso, ese lenguaje de las moradas, todo de diamante y muy claro cristal. Las estaciones fueron desfilando y con ellas las horas. Pasamos por el Escorial, pero no vimos nada. Cuando llegamos a Madrid a las 10:30 de la noche, teníamos fatigada la mente y fatigado el cuerpo. La evocación había sido larga y muy duro el viaje.